Hermanos, buenos días. En esta mañana estamos otra vez aquí, ¿verdad? Agradecidos con el Señor porque Él es bueno, porque nos da la vida, porque nos permite, ¿verdad?, estar un día más aquí para meditar en su palabra. Y es precioso poder, ¿verdad?, seguir en lo mismo. Estamos aquí porque el Señor nos sostiene cada día, es su gracia, es su misericordia la que nos tiene. Y su palabra que nos sigue dirigiendo por el camino que debemos nosotros de seguir todos los días. Y esa palabra nos trae luz, esa palabra nos trae fortaleza. Y hermanos, es una bendición poder seguir aquí adelante en los caminos del Señor, porque no hay otro camino mejor que los caminos del Señor. Amén. Y en esta mañana les saludo en el amor de Cristo, deseando que se encuentren con bien, que de verdad estén bien ustedes y sus familias. Y meditaba yo en esta mañana en un canto que dice el canto: razón de vivir me diste cuando ya no tenía, ¿verdad? Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo, en alegría. Y verdaderamente cuando uno medita de dónde el Señor lo sacó, ¿verdad? No queda más que agradecerle al Señor por su infinita misericordia, porque verdaderamente cuando nosotros estábamos perdidos, estábamos, ¿verdad?, atados en el pecado, sin gozo, sin paz, sin alegría, sin esperanza. Pero cuando llegó esa palabra de vida a nosotros, a nuestros corazones, y el Espíritu Santo pudo convencernos y librarnos de todo aquello en lo cual nosotros estábamos, y transformó nuestro corazón. Qué precioso momento. Entonces meditaba yo en esto en esta mañana y le digo: Señor, gracias, porque hasta dónde me has traído cuando no lo merezco, ¿verdad? Y eso es una de las cosas, hermano, que yo le invito a meditar ahí donde usted está en este momento. Yo no sé cómo se sienta, pero a veces vienen cosas a nuestra vida que nos hacen de alguna manera estar un poco estresados o tener ansiedad o un poco de desánimo. Pero yo le invito a meditar, ¿verdad?, en esos momentos cuando Dios llegó a su vida a través de Jesucristo, y medite de dónde Él lo sacó. Y yo le aseguro que si usted hace eso, sus fuerzas se van a renovar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a recordarle todo lo que Dios ha hecho y de dónde lo sacó, y le van a dar nueva esperanza y nuevas fuerzas para seguir adelante, porque necesitamos seguir adelante. No hay otro camino, este es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino fuera de Él. Solamente por Él vamos a ir, ¿verdad?, y nos allegamos al Padre. Bueno, y así, hermanos, en esta mañana seguimos nosotros con el estudio en el libro de Juan. La semana pasada veíamos que, ¿verdad?, Dios habita, ¿verdad?, con los que le aman. El título de esta mañana se llama No estamos solos. Y gracias a Dios porque no estamos solos, porque verdaderamente no podríamos hacer nada solos. Pero gracias a Dios que su presencia está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a seguir hablando precisamente de eso. Vamos a estar hablando en el capítulo 14, versículo 25 al 31 de Juan. Y meditando aquí en lo que el Señor sigue haciendo y diciendo antes, ¿verdad?, de que llegara la hora de que fuera crucificado. Entonces vamos a leer así. En el nombre de Jesús dice el versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Señor, en esta mañana pedimos que bendigas tu palabra. Pedimos que bendigas cada corazón que va a estar en este momento recibiéndola, Padre. Tú conoces nuestra necesidad y tú eres el único que la puede suplir. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria en esta mañana. Y hermanos, entonces, ¿verdad? Como hemos estado viendo aquí en el libro de Juan, habla sobre la verdad de Dios, esa verdad de Dios que fue revelada al ser humano. Y Jesús es la verdad de Dios para esta humanidad. No hay otra verdad. Leíamos también en uno de los pasajes bíblicos en las enseñanzas pasadas que Dios había pasado por alto antes, ¿verdad? La desviación del hombre hacia el pecado, hacia diferentes creencias, hacia diferentes cosas que lo apartaron de Dios, y por un tiempo Dios lo pasó por alto, pero llegó el tiempo donde dijo Dios, ya no más. Entonces llegaba el tiempo de cumplir su plan, en el cual incluía que su Hijo iba a venir a este mundo a dar su vida, ¿verdad? Por todos aquellos que, ¿verdad? Dice la Biblia que somos pecadores, que es toda la humanidad, y para que por medio de su muerte nosotros pudiéramos, ¿verdad?, obtener la oportunidad de ser justificados delante de Dios y poder tener también la oportunidad de un día ir a morar con el Señor. Dios, dice su palabra, que vino en persona, en la persona de Jesús, a este mundo personalmente a traer ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención para toda la humanidad. Y el mensaje era sencillo, como digo, Jesús vino a pagar el precio para que nosotros fuéramos redimidos, rescatados del pecado, liberados del pecado, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos regresar a Dios. Jesús fue crucificado, dice su palabra, sepultado y resucitó al tercer día. Y después de aparecer a sus discípulos por 40 días, dice la palabra que ascendió al cielo y regresó, ¿verdad?, a la presencia del Padre en su gloria. El propósito de Jesús entonces, al venir a esta tierra, fue anunciar las buenas nuevas de salvación, que había una manera de regresar a Dios, y esa manera, ese medio, era por medio de Él. Pero había un problema. Había llegado el tiempo que Él se tenía que ir. Él había cumplido su misión. Y entonces, ¿quién iba a seguir, ¿verdad?, esa misión aquí en la tierra? ¿Cuál misión? La misión de anunciar esta buena noticia a todo el mundo. Y ahora los encargados de esa misión serían sus discípulos, aquellos que caminaron con Jesús por 3 años y medio. Ahora ellos serían los encargados de llevar esa buena noticia a todo el mundo, de que había salvación, que había perdón de pecados en Jesucristo, que había una manera de regresar, de volverse a Dios, de tener paz con Dios y de tener esperanza, ¿verdad?, de ser librados de la condenación eterna y del infierno. Entonces, ahora la tarea, ¿verdad?, pasaría y estaría a cargo de los discípulos. Hablando de los discípulos eran hombres como tú y como yo, estaban sujetos a debilidades, estaban sujetos a un cuerpo físico que
en el cual tenían temor, ¿verdad? En el cual tenían debilidades, inseguridades, incapacidades, tenían falta de entendimiento y conocimiento de Dios. Eran personas como tú y como yo, exactamente. Pero eran las personas que, a pesar de todos esos defectos, incapacidades, temores, dudas y todo lo que podemos ver en la Biblia que nos muestra de ellos, Dios los escogió así. Ellos eran los escogidos de Dios para seguir llevando, ¿verdad?, el ministerio de dar a conocer el plan de Dios, que era la salvación para el hombre. Primera de Corintios 1:26 al 28 dice así: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Sí, y esto es algo precioso. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que a pesar de podamos tener como hombres que somos, podemos tener muchas debilidades, defectos, incapacidades, pero esto es lo glorioso, que Dios escogió de este tipo de persona para llevar el mensaje de salvación, para usarlo como instrumento, y eso tenía una razón y tenía un motivo. ¿Cuál era ese? Para mostrar, ¿verdad?, que la salvación y el plan de Dios no tenía que ver nada con la sabiduría del hombre, no tenía que ver nada con el poder humano, era algo que dependía completamente de Dios, de su amor, de su misericordia, de su poder, solamente dependía de Dios. Y por eso, ¿verdad?, Dios levanta a estos hombres que eran los discípulos y los escoge para que ellos lleven y continúen el ministerio de Jesús, de anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y por eso estamos tú y yo aquí, porque somos parte, ¿verdad?, de ese ministerio que ellos siguieron después de que Jesús ascendió al cielo. Pero Dios usaría a los discípulos como instrumentos para llevar el mensaje a pesar de todas sus incapacidades. Y gloria a Dios por eso, porque tú y yo, especialmente yo, estando aquí en este lugar, puedo identificarme con esto. Porque realmente, ¿quién soy yo? Si me pongo yo a examinar mi vida, a considerarme a mí mismo, no veo ninguna capacidad, no veo ninguna habilidad, no veo ninguna sabiduría, no veo nada en mí para poder yo estar aquí enfrente compartiendo este mensaje tan poderoso y tan grandioso de Dios. Pero a Dios en su misericordia le ha placido usar a alguien como yo para Él glorificarse, para Él seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Y por eso le doy gloria a Dios, y toda la gloria es de Él, porque Él es la única razón, ¿verdad?, que nosotros como hombres podemos seguir compartiendo el mensaje de salvación a todo aquel que no le conoce. Entonces, nuestro pasaje de ahora, el versículo 25, dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, uno de los privilegios de los discípulos fue que ellos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y fueron testigos de primera mano, o sea, estuvieron presentes. Ellos vieron con sus propios ojos, oyeron con sus propios oídos todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí. Y eso es un grande privilegio que ellos tuvieron. No solamente de los últimos momentos que estaban presenciando en este momento que Jesús se estaba despidiendo de ellos, ¿verdad?,
y dándole todas estas promesas, sino habían sido testigos de todo lo que Jesús hizo durante todo su ministerio aquí en la tierra. ¿Cuáles fueron esas cosas? Fueron sus milagros, sus enseñanzas, sus enfrentamientos con los líderes religiosos cuando Jesús los confrontó con sus doctrinas y enseñanzas alteradas y erróneas que estaban mezcladas y llenas de pensamientos, ¿verdad? Y pensamientos y tradiciones de hombre. Ellos fueron testigos de todas las cosas, de cómo Jesús, ¿verdad?, resucitó a Lázaro, fueron testigos cómo sanó al ciego, ¿verdad?, de nacimiento, fueron testigos cómo aquella mujer con tan solo tocar el manto de Jesús fue sana, fueron testigos cuando Jesús hizo los milagros, ¿verdad?, de multiplicar el pan, cuando se sentó con la multitud a enseñarle las bienaventuranzas. Ellos oyeron y fueron testigos, ¿verdad?, de todo esto. Pero a pesar, ¿verdad?, de que ellos fueron testigos de todo esto, sabemos y entendemos por la palabra de Dios que las cosas espirituales de Dios no se pueden obtener, no se pueden sostener, ni se pueden ejercer por medio de la capacidad humana. Y lo voy a repetir una vez más. Las cosas de Dios son espirituales. Y por lo mismo que son espirituales, no se pueden obtener, no se pueden sostener, ni se pueden ejercer por medio de la capacidad humana. Esto, como decíamos al principio, no depende de cuánto sepa o cuánto pueda o qué habilidad yo tenga. Nada de esto puede ser posible sino por Dios. Y esto Jesús lo sabía. Jesús sabía y tenía completo conocimiento, ¿verdad?, de esto. Entonces, Jesús sabía que aunque los discípulos verdaderamente le amaban y creían en Él, no entendían todo lo que estaba pasando, ni tampoco recordaban, ¿verdad?, todas las cosas que Jesús les había enseñado. Y eso, tú y yo podemos identificarnos con eso, o al menos yo, ¿verdad? Constantemente, a veces mi esposa me habla, ¿te acuerdas de esto? Y no me acuerdo de nada. Porque nuestra mente, ¿verdad?, es de alguna manera, se va acabando, es finita y se va acabando y no recuerda todo. Tal vez hay algunos que sí, ¿verdad? Pero entonces Jesús estaba consciente que como humanos estamos limitados y iba a ser imposible de que ellos retuvieran y entendieran todo lo que estaba pasando o lo que habían experimentado o vivido al lado de Jesús. Por eso dice, a pesar de su falta de entendimiento, de paz, de gozo y de fe que Jesús veía en los discípulos, en esos momentos Jesús se muestra con paciencia con ellos. Jesús sabía que cuando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, viniera para estar en ellos, las cosas iban a cambiar. Vemos, ¿verdad?, en los versículos anteriores, estudios anteriores, veíamos cómo Jesús les hablaba, ¿verdad?, tratando de animarlos, pero ellos no entendían, no comprendían. Ellos estaban dominados por la angustia, dominados por el temor, dominados por todo lo que estaban oyendo de que Jesús los iba a dejar. Entonces, Jesús está consciente de todo esto. Jesús tiene paciencia con ellos porque Él sabe que en su naturaleza humana ellos no son capaces de entender y retener todo esto. Entonces, pero Jesús sabía que después que Él se fuera vendría el Espíritu Santo, y cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, las cosas iban a cambiar totalmente. Lucas 22, 31 y 32 dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y Jesús sabía lo que
que a pesar de lo que él estaba tratando de infundir aliento con el consejo, con las promesas que le estaba dando, Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Jesús sabía que en su naturaleza humana ellos no podían tener control de estas cosas. Que tanto sabía Jesús que le dice aquí: Simón, Simón, Satanás los ha perdido para zarandearlos. Sabía Jesús que iban a ser ellos de alguna manera angustiados, ¿verdad? Porque el enemigo quería robar su fe, robar su gozo, robar su paz. Y durante este momento que Jesús iba a ir a la crucifixión, iba a pasar por todo este sufrimiento, ellos iban a experimentar esta angustia, soledad, esta tristeza. Todo esto iba a pasar. Pero Jesús le dice: yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. O sea, Jesús estaba consciente de que eso iba a pasar, pero también sabía que como verdaderamente lo amaban y como verdaderamente creían en él, después de esto regresarían a él. Y dice, y serían fortalecidos por el Espíritu Santo, y entonces después de eso, no solamente ellos iban a ser fortalecidos, sino ahora sus vidas iban a ser usadas para fortalecer a otros, porque ahora iban a tener la convicción en sus corazones, ahora iban a entender todo lo que estaba pasando, y eso les iba a dar poder y gracia de Dios para ir adelante a llevar el mensaje de salvación. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, no es solamente la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es un solo Dios manifestado en tres diferentes personas. El Espíritu Santo es una persona con la misma deidad del Padre y la misma deidad del Hijo. Su único deseo y propósito es glorificar a Jesús. Esa es la función del Espíritu Santo, ese es el deseo del Espíritu Santo. Así como Jesús tenía como único deseo y propósito glorificar al Padre mientras estuvo aquí en la tierra, de esa misma manera, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único deseo y el único propósito de llevar gloria a Jesús. De esta manera poder demostrar la perfecta comunión en pensamiento y en propósito entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 nos dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Sí, podemos ver aquí que el Espíritu Santo venía para guiarnos a toda la verdad de Dios. Y Él no venía a hacer su propia obra, Él no venía con su propia agenda, Él venía solamente a enseñar y a recordar todo lo que Jesús les había dicho y les había enseñado, y aún a revelarle la completa voluntad de Dios, ¿verdad?, a los discípulos. El Espíritu Santo sería ahora el encargado de seguir guiando a los discípulos en la tarea que ellos tenían que seguir en este mundo, porque sabemos, y como decíamos, que Jesús subiría después de haber resucitado al Padre, y entonces ellos quedarían solos, si podemos llamarlo así, por un momento, porque Jesús se iba, pero el Espíritu Santo vendría sobre ellos y Jesús y el Padre morarían en ellos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les revela todo lo que está en esos momentos. El Espíritu Santo les revelaría todo lo que hasta en esos momentos no habían sido capaces de entender.
a pesar de haber sido testigos oculares y haber oído la persona de Jesús, les recordaría cada acontecimiento que habían presenciado y todas las palabras de Jesús, ¿verdad? Era ahora, por medio del Espíritu Santo, todo aquello que ellos no podían entender sería revelado a ellos, se les haría claro, serían completamente convencidos de la obra y el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Juan 1, primera de Juan, 1, del 1 al 4 nos dice así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Sí? Vemos aquí la diferencia de Juan, ¿verdad?, que escribió el Evangelio de Juan y también las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Vemos la diferencia acá en lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Vemos que hay temor, que hay duda, que hay angustia, pero aquí vemos un corazón completamente transformado, ¿verdad? Una diferente actitud y unas diferentes palabras, una convicción completa. No había temor, sino seguridad en ellos, ¿verdad? Y podemos ver un hombre que había recibido ahora la revelación y el entendimiento del plan de Dios y la persona de Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo. Podemos ver ahora que Juan, ¿verdad?, con esa seguridad, invita a todo creyente a ser parte de esa comunión que él tenía con el Padre y con Jesucristo. ¿Por qué? Porque no había ninguna duda en él. Su corazón ahora estaba lleno de paz, estaba lleno de gozo, estaba lleno de fe. ¿Por qué? Porque las cosas se le habían sido reveladas por medio del Espíritu Santo. Su entendimiento había sido abierto y ahora él podía, ¿verdad?, entender que todo lo que Jesús, ¿verdad?, les dijo y por lo que había pasado era necesario que pasara, y todo tenía un propósito. Era salvarnos, era reconciliarnos con Dios, era darnos la oportunidad y la esperanza de que un día tú y yo podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Qué precioso es eso. Por eso la palabra de los apóstoles es confiable. ¿Por qué? Porque a ellos les fue revelada toda la verdad de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que fueron escritas por los discípulos, por los apóstoles de Dios, son dignas de toda confianza, porque estas palabras son palabras directamente de Dios, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que ellos las dijeran imprimidas, para que nosotros pudiéramos conocer también la verdad. Nosotros no tuvimos el privilegio de caminar con Jesús, no tuvimos el privilegio de oír a Jesús, no tuvimos el privilegio de ver sus milagros que Él hizo, pero ellos sí.
Ellos sí lo pudieron hacer, ellos tuvieron esa revelación y lo que Dios les reveló en esos momentos para así dejar esta palabra, para que todo el mundo conociera el plan de Dios, ¿verdad? Fue algo que solamente fue para ellos en ese momento. En estos tiempos ya no hay más revelación. En estos tiempos Dios nos ilumina para entender su palabra, pero ya no hay nuevas revelaciones con nuevos evangelios, con nuevos planes de Dios. El plan de Dios fue revelado completamente a sus discípulos, a sus apóstoles, por el Espíritu Santo. Quedó, ¿verdad?, escrito en la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento, y ahora ya no hay nada nuevo. Solamente ahora tú y yo, como hijos de Dios, somos ahora iluminados por ese mismo Espíritu Santo para tener el entendimiento y comprender la profundidad del mensaje, del plan, de la grandeza, del amor, de la misericordia, de la fidelidad, de todo lo que tiene encerrado esta palabra de Dios, ¿verdad? Que a veces no es muy fácil entenderlo, pero cuando nosotros vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ilumina para que esas verdades sean reveladas, amén, sean iluminadas en nuestra mente, así como ¿verdad?, fue para que los corazones de los discípulos en ese tiempo pudieran entender la verdad de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos en Juan 14, 27 al 29. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído, yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes, que suceda para que cuando suceda, creáis. Jesús es la fuente de todo. No solamente es el único camino de salvación, es el único camino para ir al Padre, sino es el único que puede dar la verdadera paz que proviene solo de Él. Es el único que puede darnos ese gozo que es muy diferente, ¿verdad?, a lo que las cosas de este mundo pueden ofrecernos. Y es el único que puede darnos la fe, esa fe, ¿verdad?, que nos puede ayudar a vencer todos los obstáculos y agarrarnos de la mano de Él para llegar, ¿verdad?, hasta la meta, que es estar un día al lado de Él en su presencia. Dice, los discípulos necesitarían de todo esto, necesitaban de esa paz, necesitarían del gozo y necesitarían de esa fe en lo que estaba por venir. Ellos no tenían paz en ese momento, ellos no tenían el gozo en ese momento, ellos no tenían la fe suficiente en ese momento. Y Jesús sabía esto, pero por eso Jesús dice, mi paz os dejo. Jesús estaba a punto de ir a la cruz, estaba a punto de ser crucificado, estaba a punto de sufrir todo lo que pasaría, ¿verdad?, hasta llegar a la muerte en la cruz, pero Él tenía paz. ¿Por qué? Porque su paz, ¿verdad?, sobrepasa todo entendimiento y todo lo que hay en este mundo. Entonces, los discípulos necesitaban de esta clase de paz para lo que iba a venir. Y Jesús se las iba a dar por medio, ¿verdad?, de la revelación que iban a tener del Espíritu Santo. Ellos lo necesitaban para seguir el ministerio que Jesús había comenzado y que ahora iba a dejar en sus manos. ¿Cuál era ese ministerio? Llevar el Evangelio a todas las naciones. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando al proclamar el Evangelio los discípulos, dice su palabra que cuando ellos empezaron a compartir que Jesucristo,
¿verdad?, había resucitado y que Jesucristo era el Hijo de Dios y que por medio de Él, solamente por medio de Él había salvación. A muchos no les gustó. Fueron encarcelados, fueron apedreados, fueron perseguidos. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios nos dice ahí en Hechos que pudieron ellos en esos momentos experimentar la paz de Jesús. Pudieron experimentar el gozo y la fe que ahora, sin ninguna duda, estaba en su corazón. Aquellos discípulos temerosos, aquellos discípulos angustiados, aquellos discípulos que estaban totalmente desconcertados por lo que Jesús les estaba diciendo, los vemos en el libro de Hechos ahora llenos de esa paz, llenos de ese gozo y llenos de esa fe, de esa convicción. Y como podíamos ver, tenían la convicción, como vemos en Primera de Juan. ¿Por qué? Porque ellos habían visto, ellos habían tocado, ellos habían convivido con Jesús. Y ahora, ¿verdad?, ellos tenían el total, ¿verdad?, convencimiento por la revelación que habían recibido del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, por eso, a pesar de que estaban en la cárcel, estaban cantando alabanzas a Dios. A pesar de que eran apedreados, se levantaban y se sacudían y iban a seguir predicando la palabra de Dios. A pesar de que eran perseguidos, no paraban de mencionar que Jesús era el Hijo de Dios y que solamente por medio de Él habría salvación. ¿Por qué? Porque esa paz y ese gozo y esa fe habían inundado su corazón. Era lo que el Espíritu Santo había hecho en sus vidas. Juan 14, 30 al 31 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Llegaba el momento de que Jesús sería arrestado, porque Judas lo entregaría y después de ser arrestado sería crucificado. Y esto parecía que sería una victoria para el enemigo. Parecía que iba a ser una victoria de las tinieblas sobre la luz, del mal sobre el bien. Pero la verdad es que el diablo no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Y el diablo no tenía ninguna autoridad sobre lo que estaba sucediendo, sobre lo que estaba pasando en ese momento. Lo que estaba a punto de suceder era el resultado del plan y la voluntad del Padre, en total acuerdo con el Hijo, Jesús. Todo lo que iba a suceder en ese momento, ¿verdad?, no era porque el enemigo había ganado la victoria, sino era porque era conforme el plan de Dios, que unido y en comunión con Jesucristo, estaban haciendo esto para salvar al hombre. En esta mañana yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes en esta mañana? Tal vez te sientes angustiado, inseguro, sientes que tu fe desmaya, te sientes incapaz ante la situación y las adversidades tal vez que estás pasando. No entiendes muchas cosas, por qué suceden, por qué te sientes así. No tienes paz, no tienes gozo. No sé cómo estás en este momento, pero yo te quiero recordar que no estamos solos. No estamos solos. Te digo, de repente como seres humanos nos sentimos así. Los discípulos se sentían así. Y como les digo, Jesús entendía y les hablaba teniéndoles paciencia. Y asimismo Jesús en nuestros tiempos nos tiene paciencia a nosotros. Que de repente como seres humanos pasamos por esos momentos donde nos sentimos angustiados, inseguros,
nuestra fe desmaya, nos sentimos incapaces de hacer las cosas, sentimos que no estamos entendiendo por qué sucede esto, la paz se va de nuestro corazón, no sentimos alegría, gozo. No estamos solos. Así como Jesús no dejó solos a los discípulos para que se las arreglaran por ellos mismos, tampoco tú y yo estamos solos. El Espíritu Santo, que fue el que vino, ¿verdad?, a morar en ellos y a darles todo lo que necesitaban para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que fue el que vino a abrir su entendimiento, que fue el que vino a revelar el plan de Dios para sus vidas. Es el mismo que está aquí y que quiere iluminar nuestro entendimiento, que quiere darnos fuerzas, que quiere llenar nuestro corazón de gozo, que quiere darnos paz. Solamente tú y yo tenemos que estar dispuestos a permitir que lo haga. La palabra de Dios nos dice que Dios daría su espíritu a todo aquel que lo pidiera. Si tú te sientes de esta manera en este día, ora al Señor, dobla tu rodilla, humíllate delante de Dios, ríndete y dile la verdad. ¿Cómo te sientes? Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, pero Él lo quiere oír de ti y de mí. Y Él promete que Él dará su espíritu a todo aquel que se lo pida. Él no está para estarnos solamente reclamando nuestras debilidades y nuestros sentimientos. Él sabe que nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Jesús es la fuente de todo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el conducto por el cual Dios fortalece nuestras vidas. Es el conducto por el cual Dios nos llena de paz. Es el conducto por el cual Dios nos llena de amor y de fe y de esperanza para seguir adelante, haciendo la obra del Señor y viviendo para su gloria de Él. Ríndete a Él. No te dejes engañar por el enemigo. Somos hijos de Dios. Somos ahora nuevas criaturas. Jesús vive en nosotros. Su presencia está en nosotros. Y Él quiere y está en la mejor disposición para ayudarnos a seguir hacia adelante. Y para que lleguemos a tener la convicción que veíamos en Primera de Juan 1, 1 al 4. Y podamos decirle a la gente, tú y yo, como Juan decía, para que tengan comunión con Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así como yo tenemos, pero tenemos que nosotros decirle con esa convicción, diciéndole las cosas que hemos presenciado y somos testigos de lo que ha hecho en nuestra vida, que la ha transformado, que la ha cambiado, que la ha sacado de las tinieblas y la ha traído a la luz y que ahora tenemos esperanza y esa esperanza está en Cristo, que ahora no tememos a la muerte porque sabemos si morimos, ahora, ¿verdad?, estaremos en la presencia de Dios para siempre. Es solo un momento. Tenemos una misión tú también y yo. Y es seguir comunicando la buena noticia. Que Jesús murió para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y para que la gente, ¿verdad?, regresara a Dios y pudiera obtener vida eterna. Te invito, hermano, anímate. Anímate, no te dejes vencer, no te dejes vencer. Tenemos a Cristo y es más fuerte. Su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue adelante, no veas tu incapacidad, no veas, ¿verdad?, todos tus defectos que a veces uno se ve uno mismo. Pon tu fe en Jesús, de Él viene la fuerza, de Él viene la sabiduría, de Él viene la habilidad.
Acuérdate lo que dice su palabra. De lo más vil, de lo más despreciado, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. No se trata de lo que tú puedes hacer y de lo que yo puedo hacer. Es de lo que Cristo puede hacer en tu vida y en mi vida. Pero tú y yo tenemos que rendirnos. Y Él, a través de su Espíritu Santo, fluirá en nuestras vidas. Y no solamente fluirá en nuestras vidas, sino tocará a aquellos que oyen de parte de nosotros el mensaje de salvación, así como nosotros somos tocados cuando oímos esta palabra por estos discípulos, estos hombres que fueron, ¿verdad?, privilegiados a conocer a Jesús personalmente. Te invito a orar en esta mañana y a pedirle a Dios que te llene de esa fuerza, de esa convicción, de esa fe, de esa paz, de ese gozo. Y que reprenda toda mentira del diablo y te haga libre y te goces, porque lo que hemos recibido es algo grande. Padre, gracias. Gracias en esta mañana. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Estamos contentos, Señor, a leer tu palabra y darnos cuenta, Señor, que tú has escogido a hombres como nosotros, que somos débiles, que somos imperfectos, que somos incapaces, para, Señor, manifestar tu gracia, tu misericordia y tu poder. Te agradecemos en esta mañana, Señor, porque esto nos da aliento, Señor. Nos da aliento a seguir adelante, porque no se trata de lo que yo sé, de lo que yo puedo. Se trata solamente de lo que tú puedes hacer a través de tu presencia y a través del Espíritu Santo, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, llenes nuestros corazones de tu presencia. Eches fuera toda duda, Señor, toda mentira del diablo y llenes nuestros corazones de esa paz que solamente proviene de ti, de ese gozo, Señor, y de esa fe para no desmayar y seguir adelante. Pon esa convicción, Señor, en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, nos ilumine cada día a leer tu palabra, Señor, de las riquezas que están aquí, Señor, que son vida, que son comunión contigo, que nos hablan de tu amor, de tu presencia, de todo lo bueno que tú eres. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas de esa fuerza que necesitamos para que a pesar de lo que venga a nuestras vidas sigamos adelante, Señor, glorificándote, exaltándote y declarando que solamente tú eres Dios y solamente en Jesús hay salvación. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido en esta hora, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bendición poder estar en la presencia de Dios, poder meditar en su palabra. Aquí es donde se encuentra, ¿verdad?, esa plenitud, la satisfacción, las fuerzas, el gozo. Se oye como repetición, pero verdaderamente, hermano, solamente en Jesús podemos encontrarlo. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Busque de Dios. No se deje engañar. No se deje engañar. El enemigo es el padre de mentira. Y él lo que quiere es robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Siga adelante, busque de Dios, ore, lea su palabra y encontrará la fuente de vida. Dios les bendiga, hermanos, y así estaremos en contacto durante la semana a través de las enseñanzas, los estudios y a través de la oración. Dios me les bendiga y los guarde.